Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Por favor, señores, un poco de orden. Están hablando y vengan a hablar desde que llegan hasta que aparecen ya en antena. No paran de hablar, pero ¿qué tienen que contarse ustedes que no se hayan contado ya? Carlos Martín, buenos días, bienvenido. Buenos días. Soraya Vivancos, muy buenas. Muy buenas, Luis. Bienvenidos. ¿Qué tienes que contar? A ver. Oye, que me da muchísima alegría venir todos los lunes en coche y claro, por la zona geográfica, como atravieso pues la Berzosa y tal, escucho Cadena SER Madrid y Cadena SER Madrid Sierra. La geografía es lo que tiene. Y entonces me da muchísima alegría ver que compañeros y compañeras se apuntan a esto de hablar los lunes sobre salud mental. Nosotros empezamos ya hace casi 3 años, que se dice pronto. Ya está bien. Y me da mucha alegría ver que la gente se apunta a hablar de temas tan interesantes como es la salud mental y que creo que debería estar en el centro de los problemas de la sociedad, así que, oye... Enhorabuena. Sí, señor, pues mira, enhorabuena para todos, y al fin y al cabo para todos los oyentes que también salen ganando con todo lo que decís, imagino yo, y a la gente le gusta lo que venís a contar. Así que agradecidísimo de que habléis hoy también de otra cuestión que, bueno, atrae, masculinidad tóxica. ¿De qué vamos a hablar concretamente, señora Vivancos? Bueno, antes de nada me gustaría simplemente empezar con una reflexión, ¿no? Porque creo que es importante que todos nos descubramos en qué punto estamos. Y voy a decir una serie de características, atributos, a ver a qué le dirige, dónde le lleva la mente a cada oyente, ¿vale? Si yo digo tierna, delicada, dócil, emotiva, cuidadora, sumisa, pasiva, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué se nos ocurre? ¿Son características de hombre o de mujer? De mujer. Y ese es el error. De aquí queremos partir. El concepto de feminidad o masculinidad es un concepto social, es un constructo social. Un tópico. Son formas de ver, son marcos que se han creado, estereotipos que han vinculado a la mujer con una serie de características y al hombre con otras. De hecho, estaba buscando, ¿no? Y en un diccionario ponía lo siguiente. ¿Qué es masculinidad? Son el conjunto de características físicas, psíquicas y morales que se consideran propias del varón o de lo masculino en oposición de lo femenino. Y esto es una barbaridad, señores, porque al final, y señoras, porque al final hombres y mujeres tenemos exactamente las mismas características. Lo que pasa que a nivel cultural efectivamente se refuerzan una serie de características desde que somos pequeñitos y al final entendemos que es importante cubrir ese tipo de roles para poder funcionar de manera adecuada dentro de lo que se espera de nosotros. Y exactamente es eso, la masculinidad tóxica. Hay una serie de características que se suponen que tienen que ver con el hombre y que ejercen una presión enorme sobre aquellas personas que no las cumplen o que no entran dentro de esos estándares. Y sobre esto queremos hablar. Pues hay para dar y tomar, porque estamos hablando de muchos tópicos y de muchos siglos de existencia de esta costumbre y de esta cultura entre nosotros. Y ahora nos está entrando mucha prisa por quitarnos de en medio algo que llevamos siglos arrastrando, me parece a mí. Yo no sé cuánto vamos a tardar. Yo espero que menos de lo que se ha tardado en crear este tipo de tópicos. Fijaos que llevábamos estas 2 últimas semanas hablando, por ejemplo, del sexo dentro de la pareja y simplemente por citar un ejemplo, dentro de esos atributos que se engloban dentro de la masculinidad, se habla de la expresión sexual del hombre, es decir, dando por hecho que el hombre tiene una serie de necesidades, que el hombre tiene una serie de impulsos que no siempre logra controlar, y que además está aceptado socialmente que con otros hombres se hable sobre algo íntimo como es la sexualidad. Claro, ¿qué queremos decir de alguna manera con masculinidad tóxica?
pues aquellas etiquetas que excluyen y que en algunos casos censuran a la persona, provocándole a esta un malestar significativo que hace que vengan a nosotros a consulta. Como decías antes, Luis, nosotros hablamos mucho antes del programa y hablaba con Soraya de que no han sido pocos los niños que han acudido a consulta motivados por una preocupación excesiva de los padres porque sus hijos pues o les ha gustado pintarse las uñas o se han puesto un disfraz de chica, se han puesto una peluca, no les gusta el fútbol o tienen más amigas que amigos. ¿Y esto por qué les preocupa? Porque se sobreentiende que no son conductas masculinas, claro, y que por lo tanto pueden estar indicando una homosexualidad, transexualidad, desviación de la norma que haga a su hijo alguien desadaptado. Fíjate, hasta ese punto llegamos. Y sí que queremos hacer especial mención a que son etiquetas que nos hemos inventado el ser humano, que en otras ocasiones en estos programas sí que he dicho que aquello que ha inventado el ser humano es susceptible de poder ser modificado, no así como las leyes de la biología, y esto en concreto son atributos que, dicho de una manera coloquial, nos hemos inventado de sobremanera. A mí me gustaría saber qué es lo primero que les decís cuando os llevan estos casos los padres, ¿no? a la consulta. Pues damos normalidad a las cosas. Intentamos primero quitar ese sentimiento de alarma, porque al final, de alguna manera, es importante que sean los padres los que normalicen este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso siempre hemos hablado de la importancia de la educación en la familia, también en las escuelas, y esto es importantísimo, porque de alguna forma, si los padres lo ven como algo negativo, el modelo de conducta que tenemos nosotros es lo que acabamos transmitiendo. Afortunadamente también veo en consulta que hay un cierto cambio, quizás en la parentalidad, ¿no? y en la maternidad hay mayor corresponsabilidad, aunque sigue habiendo un mayor peso hacia la mujer, porque al final entre esos atributos que hemos leído, la cuidadora, ¿no? Entendemos, y todavía hay gente que tú le preguntas y dices, ¿quién es mejor cuidador o cuidadora? ¿La mujer o el hombre? Y te siguen diciendo, no. La mujer es más sensible, es más emotiva, está más preparada con esto de poder ser madre. Y es como, es que no es cierto. Es que es una cuestión de características que se han aprendido, de cuestiones, como bien decía Carlos, que son aprendidas, que son modulables y que por tanto no se atienden a no están ceñidas a una biología de manera estricta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es importante que los padres sean referentes, que ellos mismos normalicen, es uno de los mejores pasos, porque al final un padre puede tratar de transmitirle a su hijo elementos, valores que considera que van a ser positivos para su hijo o su hija, pero el primer modelo de referencia, que es al final lo que más va a pesar a la hora de que los hijos e hijas replican conductas, es ellos mismos. Claro. Entonces, yo muchas veces en consulta lo hablábamos, nos encontramos que al final, aunque esto está cambiando y hay que decirlo, los hombres suelen venir menos a consulta por una cuestión de que, entre otras cosas, la emocionalidad es algo que normalmente está constreñido para el hombre, para este tipo de masculinidad tóxica. Tenemos que matizar que en realidad la masculinidad no es mala en sí. Hay tipos de masculinidades y esto es lo que queremos ver. La tóxica es la limitante, lo que estamos poniendo un poco sobre la mesa. Entonces, en esta línea lo que queríamos decir es que esos aspectos, ¿no?, de la masculinidad que acaban resultando sumamente generan esa presión en donde el hombre no puede quizás ser el mismo, no puede exponer sus emociones, es algo que hace también que tengan que imagínate que manifiesta una serie de problemas que al final acaban estallando en una situación mucho más compleja de que hubiera sucedido, que si esta persona hubiera estado en contacto con esas emociones y hubiera podido ser consciente en un estadio mucho anterior. Entonces, al hombre solo se le permite la ira. Realmente, el enfado y la ira son de las pocas emociones que se les tiene permitidos. Y las otras emociones que se consideran vulnerables o signos de debilidad, como lo que tiene que ver con la tristeza o con el miedo, solo se le permiten a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando un hombre intenta abrirse y está restringido, al final encontramos que a la larga puede desarrollar una depresión o puede tener conductas que le ayuden a canalizar de forma disfuncional
todo este malestar, si yo no puedo expresar mis emociones, porque las tengo castradas de alguna forma, ¿no? ¿Qué hago? Bebo, consumo drogas, o como más de lo que debo, me hago adicto al sexo. O sea, tengo conductas que de alguna forma vienen como a redirigir toda esa compulsión, toda esa ansiedad, todo ese malestar que no sé dirigir de otra forma, porque emocionalmente no tengo permitido poder hablar de estas cosas o poder sentirme, o sea, poder sentir las emociones que tengo de base. Fijaos que hace poco el Ministerio, creo que de Igualdad, rescató unas declaraciones. No es nuestra intención hacer un revisionismo de la historia, porque a toro pasado todos somos toreros, pero sí que en relación a lo que está diciendo Soraya, quiero traer un ejemplo, no porque el Ministerio de Igualdad haya hecho una campaña de publicidad con ello, sino porque me parece interesante que en los años 80, en este caso el cantante El Fari, hiciese unas declaraciones acerca del hombre blandengue, ¿no? Y yo como terapeuta me pongo en esa situación y digo... Ese sí era un macho alfa, auténtico, maravilloso, alfa sí, claro, es que la altura no se consideraba un valor de masculinidad, porque entonces no hubiese entrado. Pero para que veáis lo caprichoso que es este tema, ¿no? Y entonces hablaba de hombres que hacen la compra, que cuidan de los hijos, que se quedaban en casa. Imaginaos por un momento un hombre en esos años 80, seguidor del Fari o no tiene tampoco por qué serlo, en el que de repente, de forma pública y de forma notoria, se le atribuye un estado blando que no sabemos muy bien a qué hace referencia, por el hecho de mi mujer trabaja, yo me quedo con los hijos, hago la compra, cocino, y eso era el de un hombre blandengue. Para una mujer no, para una mujer era una señora de su casa, pero como lo que aquí nos atañe es el tema de la salud mental, sí que cabe subrayar cuánto de ese malestar psicológico, ese malestar emocional, llega a consulta por haberse comparado con esos atributos masculinos, ¿no? De alguna manera ha cambiado mucho. Yo recuerdo en mi época que si no te gustaba el fútbol, eras gay automáticamente. Si tenías más amigas que amigos, eras gay. Si jugabas al ajedrez, eras gay, porque no entraba dentro de ese estatus de masculinidad. Bueno, si te gustaba el ballet o ese tipo de cosas, claro. O la pintura. Y ya pues si eso la película de Billy Elliot. Ya si te plantabas el tutú, ya ni te cuento. Bueno, ya era terrorífico, ¿no? Entonces, o sea, y yo hasta hace nada, estamos hablando de ahora, o sea, que la gente no se confunda. Yo hasta hace poquito estaba dando formaciones a niños y poníamos en la pizarra, ¿no? Profesiones que normalmente están vinculadas a los hombres. Y decíamos policía, bombero, una serie de cosas. Bueno, los niños se posicionaban diciendo que eso era masculino a día de hoy. Entonces, tenemos que entender, o sea, lo que queremos mostrar en esto es que al final este tipo de masculinidad tóxica tiene una implicación negativa tanto para hombres como para mujeres. Y llega a ser... las mujeres lo asumen también. Claro. Eso, o sea, el machismo no es exclusivo de los hombres. Claro. Es algo, son conductas, formas de pensar que son compartidas, ¿no? Entre ambos géneros. Y de hecho lo hemos hablado aquí en referencia, por ejemplo, al divorcio. Algo que sale mucho en consulta es: no me puedo divorciar porque económicamente o te llegan a manifestar, es que creo que necesito a un hombre, una pareja a mi lado para complementarme y para salir adelante, porque creo o tienen la firme convicción de que no son capaces de ser independientes, cuando sobre lo que está pivotando ese pensamiento directamente es un pensamiento, es una construcción nuestra. Porque otro de los pilares que yo creo que son importantes en esta construcción y que tanto daño hacían, hemos expuesto el de la emocionalidad, es decir, esa restricción emocional y permitir tan solo las emociones que le permiten tener poder, ser fuerte, ¿no? Y entre ellas está la ira. Luego otro de los puntos es que la función del hombre. O sea, nos hemos quedado como muy anticuados, ¿no? La función de hombre como el proveedor de la familia. De hecho, muchas veces cuando vienen en consulta grandes crisis están relacionadas a nivel autoestima con el hecho de que la persona, el hombre, ha perdido el trabajo. O le han, no sé, ha cambiado algo a nivel estatus laboral y eso le afecta sobremanera en su autoestima. O a veces en terapia de pareja nos encontramos que determinadas personas, determinados hombres se sienten mal porque quizás su mujer cobra más, está más reconocida, y aquí hay un amplio espectro, desde aquellos que... Tiene más deseo sexual. Tienen más deseo sexual, claro, porque al final son cosas que dices, no, esto es inherente al hombre.
Y no es verdad. Entonces, cuando un hombre que se supone que tiene que cumplir una serie de estereotipos y de roles sale de ello, o sea, no cumple la norma, se puede sentir súper dañado y afectado porque se ve como desubicado, ¿no? De hecho, lo hablábamos también y era lo que quería decir antes. La mayoría de hombres, aunque esto, hay que matizarlo, está cambiando afortunadísimamente, vienen o por disfunción sexual, ¿sí? O porque tienen problemas y entonces la pareja les ha dicho que tienen que ir a terapia, porque tienen que ir a terapia. O por una cuestión de soy muy perfeccionista y no sé cómo redirigir esto. Entonces, pero no tanto por tengo problemas emocionales, no sé cómo expresarme mejor emocionalmente, quiero autoconocerme de una forma para potenciar pues todas esas capacidades que tengo a la hora de ser cuidador, de cuidador me refiero, de cuidado propio, de cuidado de la gente a la que quieres. No, esto no suele ser lo más habitual, aunque ya empieza a haber, pues bueno, cierto cambio que estamos notando afortunadamente en consulta. Y se apela mucho a esto de en el tema de los cuidados. Todavía sigues oyendo esto de pero ¿cómo voy yo a lavar a mi madre en la ducha? ¿No? Sí. Por una cuestión de pudor. De pudor. Y dice, bueno, pero ¿y qué? No pasa nada, la mujer tradicionalmente ha estado cuidando, fuese hombre, mujer, niño o cualquier otro tipo de cuestión. Fijaos, por ejemplo, el tabaco. El tabaco era un constructo, la masculinidad del tabaco era que los hombres fumaban tabaco negro y para las mujeres había un tabaco especialmente diseñado para ellas que era el rubio, cuando no atendía a ningún tipo de causa biológica, nada más que apelar desde el punto de vista de marketing a esos roles de los que hablábamos. ¿Cuánto daño ha hecho el cine, ¿no? Y la cultura en general con validar muchísimo y dar mucha fuerza al hombre rudo, ¿no? O sea, los malotes. Al final esto sigue siendo algo que sigue estando... Los malotes que, por cierto, siguen siendo los favoritos para muchas chicas exacto, de hoy en día. Exacto. O sea, tú no te vas a fijar en un blandengue, como decía Carlos, eso no es sexy. O sea, lo que realmente resulta atractivo es el típico tipo duro, agresivo, que no tiene realmente... Pero mientras eso siga siendo así, según las estadísticas, que lo escuché hace poco, no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, tenemos que poder, de verdad, trabajar esto y poder mandar un mensaje en donde los seres humanos somos seres emocionales. Otra cosa es que nos restrinjan la emocionalidad. Si no aprendemos a trabajar esto y entender que nuestro espectro es mucho más amplio que constreñirnos a yo como hombre tengo que cumplir estos roles y yo como mujer tengo estos, al final lo que va a pasar es que vamos a funcionar de manera muy limitada y vamos a seguir repitiendo esos roles que tanto pesan, ¿no? Esa masculinidad tan hegemónica vinculada al patriarcado, que es verdad que está cambiando, ¿no? Pero todavía sigue habiendo muchísimos micromachismos, muchísimas dudas, de verdad. O sea, con lo que hemos abierto el programa, yo creo que muchas personas ya se han cuestionado, ya se han llegado a plantear, no, estas características son inherentes a uno de los géneros o realmente está compartida por ambas partes, ¿no? Un hombre puede llegar a ser sensible, puede llegar a ser un buen cuidador o no, esto es algo que viene ya genéticamente predefinido. Y sobre todo que nosotros que estamos hablando, somos psicólogos, hablamos de la salud mental, de las emociones. No sería justo hablar de solo de que la responsabilidad recaiga en padres o en colegio o en nosotros, que al fin y al cabo somos agentes socializadores y modelos de salud, pero sí que es cierto que desde edades muy tempranas ya se empieza de alguna manera a hacer esa transferencia de atributos, por ejemplo, a la hora de criar a los hijos cuando vamos al parque. Al niño se le permite, y esto voy a generalizar mucho, pero es cierto que todavía se siguen viendo estos tintes en los que al niño se le permite ser revoltoso, porque un niño es revoltoso, se le permite jugar, mancharse, revolcarse, mientras que una niña se le ha puesto el vestidito, no te puedes manchar, tienes que estar aquí quietecita, y son pequeños matices. Eso era más antes, ¿no? No, es que no, ahora. No. Se sigue viendo ahora, Luis, y se sigue viendo porque son los propios padres los que te lo transmiten a ti, por ejemplo, cuando vienen a
a terapia, ¿no? A veces te dicen, no, si es que desde niña fue muy responsable, muy estudiosa, es que fue muy delicada, muy introvertida, se dedicó, claro, cuando lo comparas con... No, porque el niño fue de otra manera, ¿no? Y dices, pero ¿qué permiso le disteis vosotros a ella para revolcarse en el barro, para jugar, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? También es verdad. Entonces, sin esa educación sexual de base, en una educación no centrada en lo binario, no centrada en género y en los roles que tienen que cumplir cada uno, al final vamos a seguir en lo mismo. Porque tenemos carencias de base a la hora de entender que no estamos definidos por determinados estereotipos. Y eso es algo que además en la publicidad se sigue viendo, ¿no? Aunque intenta cambiar, ¿no? Antes el tema de los productos de limpieza estaban vinculados a las mujeres, pero todavía sigue teniendo más peso, porque al final... Ahora ya no lavan ellas, ni friegan ni hacen la comida. Ahora son los niños adolescentes. Son los niños adolescentes, pero igual, ¿no? Al final hay una serie de estereotipos. Hay un chaval que echando las pastillas a la lavadora todo. Es increíble, sí. La certeza con la que da. Pues tengo que confesar que me da una vergüenza ajena ese anuncio, sí, hombre, y ese estribillo, que cada vez que lo veo lo tengo que quitar. Porque... que se nos va el tiempo. Claves para superar este asunto de la masculinidad tóxica. A ver, volvemos al punto. Las personas no son tóxicas, son los comportamientos, y aquí lo importante es que cada uno detecte qué es lo que no le viene bien o en qué le gustaría cambiar, que detecte las limitaciones que supone realmente estos aprendizajes. O sea, nosotros nos tenemos que hacer una revisión, porque todos en algún punto tenemos estos sesgos machistas que hemos hablado. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto son limitantes. No se trata de decirles a los oyentes que simplemente cambien, ¿no? Y que dejen de ser quien son ahora, sino que ellos pongan en valor que realmente pueden cambiar, que les resulte mucho mejor para sí mismos, ¿no? O ellas mismas. Entonces, yo lo que haría es intentar estar como muy presente en mi día a día para ir viendo cómo me comporto. Si estos sesgos que hemos hablado, y otro importante al cual no hemos hecho alusión, que es en este contacto emocional, el hombre, como está mucho más restringido, el contacto entre hombres está bastante también limitado, porque, hombre, si muestras un afecto hacia un hombre, puede ser que seas homosexual o puede llegar a confusión. De hecho, en Estados Unidos hay una frase que se dice cuando tú le vas a dar un cumplido como hombre a otro hombre, qué guapo estás, dices no homo, para que la gente no le dé lugar a dudas de si la otra persona es homosexual y hay pues alguna duda con ello. Entonces, importante que cada uno se haga una revisión, que vea en qué elementos probablemente como que está restringido, hay cosas arcaicas, ¿no? Que ha heredado sin poder hacer las suyas. Entonces, yo iría en esta línea y sobre todo trabajar la emocionalidad. Venga, pues a hacer caso a Soraya Vivancos, que no nos da tiempo para más. Hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días.